Si observamos esta fracción, podemos decir que no es homogénea porque sus denominadores no se parecen. Entonces saltamos a un tema nuevo. Se llaman fracciones heterogéneas. ¿Qué tienen de especial? Pues lo contrario de la otra, que sus denominadores son diferentes. Entonces, ¿por qué se resuelven diferentes? Pensemos en esto. Tenemos algo que partí en 6 y cogí 2. Y lo voy a juntar con algo que partí en 2 y cogí 1. En ese punto podemos decir que el denominador no es el mismo. Y no podríamos coger la misma fracción. Entonces, recurrimos a una operación que por años y por siglos se ha comprobado funcionar y es el uso de la multiplicación para resolver las fracciones. Entonces, en este caso, tiene una serie de pasos muy sencillos, la cual en algunos libros o en algunos videos escucharás la ley de la carita. Vamos a ver de qué se trata. Si lo pensamos y lo observamos, podríamos imaginarnos que aquí ocurre un rostro, la boca y los ojos, ¿cierto? Entonces vamos a operar como lo indica esa ley de la carita. En este caso sería trabajar con multiplicaciones. 6 por 2 y por otro lado empezar aquí arriba y seguir aquí abajo. 2 por 2 y se escribe arriba. Profe, ¿y ese punto qué tiene que ver con esto? Recordemos que el punto significa multiplicación. Entonces, tenemos hecho esto, pero ¿de qué operación estamos hablando? De una suma, ¿verdad? Entonces aparece la suma en medio de los dos números que se van a operar. Y entonces ya tenemos esa parte, ahora vamos por la otra, que es 6 por 1. Entonces ya dirás, ya entiendo por qué utilizó los paréntesis, para no confundir una multiplicación con la otra y separarla con una suma. Entonces empecemos a operar. 2 por 2, que me da 4. La suma la mantengo. Y 6 por 1, que da 6. Por otro lado tenemos aquí en la parte de abajo 6 por 2, que me da 12. Resuelvo esta suma, 6 más 4 o 4 más 6, que viene dando 10. Y el denominador que se mantiene. ¿Cuándo utilizar esto? Cuando vamos a juntar cosas que se partieron de una manera con cosas que se repartieron de otra. Podemos estar hablando de pronto de pizzas, de panes y demás. Entonces vamos a ver cómo operamos esto a nivel gráfico. Tenemos a esta señora fracción que tiene 6 partes y se le seleccionaron 2. Y tenemos a esta que se partió en 2 y se le seleccionó 1. Vamos a juntarlo. Lo juntamos haciendo un truco muy sencillo por medio de líneas. Si se dan cuenta, cogí la fracción más grande, la que tenía más partes. Entonces lo seleccionamos y me dio como resultado esto. Y sabemos que sumar es agregar. Pero ¿cómo le agregamos esto? Pues a este señor le tengo que hacer las líneas necesarias para que sea igual a este. Sí, como se dan cuenta, si yo le hiciera las líneas verticales, va a quedar igual a este. ¿Listo? Entonces empezamos a ver como un parecido. ¿Cómo así ahora sí las fracciones se parecen? Claro, tienen la misma cantidad de partes. Entonces, aquí dijimos que cogimos, en este caso, como le hice unas líneas, podemos observar que se cogió otra parte, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Se cogieron, ¿de cuántas? Si los contamos, aquí hay 12. Entonces se cogieron 6 de las 12. Esas 6 partes, lo que voy a hacer es unirlas con esta. ¿Pero por qué unirlas? Fácil, porque estamos hablando de una suma. Sumar, unir. ¿Listo? Entonces, cojamos esas 6 partes y las agregamos acá. Tenemos un problema. Aquí no puedo seguir agregando y ya llevo 4 de las 6 que voy a agregar. Los puedo reubicar. Así como tú puedes coger una pizza, partirla en pedazos y poner la pizza aquí, el pedazo aquí, o ponerlo acá. Aquí ocurre lo mismo. Puedo coger unas partes, colocarlas aquí y otras colocarlas debajo. Entonces contamos las agregadas y dan 6, las mismas 6 que hay acá. Y si pensamos y contamos, podemos concluir que lo seleccionado acá concuerda con esto. Y en las partes que se partió la fracción, concuerdan con esto. ¿Listo? Entonces, en ese punto podemos demostrar que lo que estábamos diciendo es cierto y es demostrable, siempre y cuando el nuevo objeto lo partamos en pedazos.
Listo, ahora llegó el momento de quitarles, ¿sí? La resta. Eso se llaman fracciones heterogéneas. En este caso tenemos un número que le voy a quitar otro. Ya sabemos que si son diferentes son heterogéneas. Entonces en ese caso vamos a tener que recurrir a la carita y a la multiplicación. Entonces sabemos que este señor se va a multiplicar por este. En capítulos anteriores aprendimos que la multiplicación se puede representar con un punto. Ahora recurrimos a la siguiente parte de la carita, que es este por este. Y utilizamos los paréntesis, nuestra herramienta favorita para seleccionar, agrupar y separar. Entonces ahora tenemos la resta y hacemos esa multiplicación, 3 por 1. Listo, ahora pasamos al resolver esas multiplicaciones y por último la resta. Entonces tenemos 3 por 2 que nos da 6, 2 por 2 que nos da 4, menos 3 por 1 que nos da 3. Y pasamos a resolver esta resta. 4 menos 3 que nos da 1 y el denominador que se mantiene. En modo resumen, arranco con multiplicaciones, las multiplicaciones las resto y coloco el resultado. Ahora pensémoslo de forma gráfica. Tenemos algo que cogí y partí en 3. Y a esas partes cogí 2. A eso le voy a quitar algo que partí y se me olvidó 2 partes y seleccioné una. Recordemos, para poder resolver este tipo de ejercicios recurro a las líneas. A uno le voy a colocar las líneas para que se parta por mitad y al otro le voy a colocar las líneas para que se parta en 3. Línea por mitad y las 3. Listo, recordemos que restar es quitar, ¿vale? Entonces vamos a quitarle estas 3 partes a este señor. Entonces, como le restamos, recurrimos a nuestro viejo amigo, el borrador. ¿Quitamos cuántas? 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. ¡Oh, sorpresa! Termina siendo algo que partí en 6 partes y seleccioné una. No es casualidad, es matemática.